Cuando escuchamos acerca de una crisis económica, puede que se nos vengan a la mente imágenes de desabasto, desempleo, dificultades financieras y una situación de estrés de la que es difícil salir. Esto tiene especial relevancia considerando los tiempos en los que vivimos, una guerra entre Ucrania y Rusia que amenaza con una crisis energética y de alimentos a nivel mundial, siendo Ucrania y Rusia de los principales exportadores de alimentos y energía en Europa. Valores de inflación altísimos que día con día hacen que puedas adquirir menos productos y servicios, siendo en México la más alta en 20 años en 8.7% y en Estados Unidos desde 1990 con el 8.3%. Y por último, tasas de intereses cada vez más altas y sin señal de reducirse, lo cual provoca el aumento del desempleo. Con todo esto que está sucediendo, es totalmente normal que consideremos a la situación como negativa. Sin embargo, hay ciertas formas a partir de las cuales no solamente nos podemos proteger, sino también beneficiar. Son en las crisis cuando se crean grandes negocios y los mejores emprendimientos. FedEx, por ejemplo, se creó durante una de las peores crisis petroleras en la historia de Estados Unidos, en 1973. Esto hizo que el precio de la gasolina se disparara a niveles históricos. En un negocio en el que el principal gasto es el transporte, esperarías que fuera a la ruina. Peor aún, FedEx apenas estaba iniciando, por lo que sus ganancias no eran tan altas como ahora. Sin embargo, sobrevivieron y hoy en día facturan más de $60.000 millones al año con más de 400.000 empleados. Walmart, por otra parte, abrió sus puertas en medio de dos eventos que desestabilizaron la economía mundial: la crisis de los misiles de Cuba y el asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Si bien estas situaciones presentan dificultades y retos importantes desde el punto de vista financiero, podemos encontrar formas a partir de las cuales nos podemos proteger y también beneficiar. En este video vamos a ver cuáles son las 3 cosas que puedes comprar en esta crisis económica para beneficiarte. Así que, si este video te está gustando, te recomiendo que te quedes hasta el final. Hola a todos y bienvenidos de regreso a otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Mi nombre es Francisco García y me da mucho gusto que estés aquí. Recuerda, si este video te está gustando, dale like, compártelo y házmelo saber en la caja de comentarios. Lo primero que debes saber es que todo lo que vamos a platicar de este video es meramente informativo y con base en mi experiencia personal. Toda decisión de inversión debe ser tomada por cada persona con base en sus propios análisis y sus propias decisiones. Lo primero que podrías comprar en esta crisis son los instrumentos de deuda del gobierno, en el caso de México, los CETES. Los CETES son uno de los instrumentos de inversiones más populares en México por 3 principales razones. Primero, porque son respaldados por el gobierno y como tal son de muy bajo riesgo. Esto no quiere decir que no haya riesgo, solo que es bajo. A lo largo de la historia ha habido innumerables casos en los que un país, por una crisis económica, ha llegado al impago y por lo tanto no ha sido capaz de pagar su deuda interna y externa. Por ejemplo, sucedió en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, periodo en el cual también el mercado de valores se paralizó y mucha gente perdió dinero. Si tú eres un inversor pasivo o simplemente una persona que no tiene el tiempo o la disposición de averiguar a detalle acerca de otros instrumentos de inversiones más arriesgados, sin duda alguna los CETES son una opción bastante atractiva y sin duda alguna mucho mejores que tener el dinero en una cuenta bancaria que no da ningún interés. La segunda razón por la cual los CETES son tan populares en México es porque es muy fácil invertir en los mismos. Lo único que tienes que hacer es ingresar a la página web de cetesdirecto.com y crear tu cuenta. Una vez adentro podrás irte a la opción de invertir. Aquí podrás observar la opción de CETES en la primera fila. Seleccionas la que veas más conveniente y luego es cuestión de que introduzcas el monto que deseas invertir. Y la tercera razón por la cual son tan populares es por su flexibilidad. En caso de querer hacer un retiro anticipado de tus CETES antes de la fecha de vencimiento, podrás hacerlo sin ninguna penalización y tendrás tu dinero depositado en tu cuenta bancaria en el mismo día en la cual haces la solicitud. En la actual crisis económica, los CETES tienen especial importancia como inversores, porque las tasas de intereses han estado subiendo. Como sabes, las tasas de intereses son el porcentaje o la comisión que se cobra a un deudor producto de prestarle dinero. En este caso, los bancos centrales alrededor del mundo han estado subiendo las tasas de intereses como una medida para combatir la inflación. Las tasas de intereses en México a finales del 2021 eran del 4% y actualmente supera el 9%, sin signos de reducirse en el corto plazo. Dado que la inflación no ha estado reduciéndose al ritmo esperado por los bancos centrales, se espera que las tasas de intereses sigan aumentando y de hecho, la Reserva Federal en Estados Unidos, el cual es el banco central de ese país, ya anunció que las tasas de interés seguirán incrementando hasta el año 2023. Como puedes apreciar,
mientras sigan subiendo las tasas de intereses, esto quiere decir que los rendimientos que den los CETES serán cada vez mayores. El segundo instrumento de inversión que podrías adquirir son acciones de materias primas como el oro y la plata. ¿Esto por qué? Porque durante una crisis económica el valor del dinero pierde valor con el paso del tiempo, y esto es especialmente cierto si el país en cuestión imprime dinero. Antes de 1944, todo el dinero que había en circulación en los países estaba basado en el estándar del oro. Por ejemplo, cada dólar en Estados Unidos en circulación equivalía a cierta cantidad de gramos de oro, el cual estaba resguardado en las bóvedas de los bancos. Esto tenía como consecuencia que no se podía imprimir dinero sin más, de la nada. Cada dólar estaba respaldado por algo físico. Con esto, la economía era relativamente estable y los excesos controlados. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial se firmaron los acuerdos de Bretton Woods en julio de 1944. En estos, se reunieron 44 países con el fin de establecer un nuevo modelo económico mundial. Fue en este acuerdo en el que se abandonó el estándar de oro y se pasó al llamado patrón dólar. En este, se fijó el valor de una onza de oro en $35. Los acuerdos de Bretton Woods básicamente abrieron la puerta a la creación de dinero artificial, es decir, el dinero que no tiene respaldo en nada físico. Y, a raíz de esta libertad, Estados Unidos, por ejemplo, durante la crisis del 2020 duplicó la cantidad de dinero en circulación en su economía. En estos tiempos de alta inflación y de pérdida de valor del dinero con el paso del tiempo, las cosas materiales como el oro y la plata se valorizan. Aquí puedes ver, por ejemplo, cómo el precio de la plata se disparó en el 2020 con la crisis. Puedes apreciar cómo antes de ese año el precio se mantuvo relativamente constante por 6 años. Sin embargo, entre el 2020 y 2021 el precio se disparó por poco más del 50%. Y lo tercero que podrías considerar son acciones relacionadas a la energía y los alimentos. Con respecto a la energía, como sabes, desde este año se inició la guerra entre Ucrania y Rusia. Quizá no lo sabías, pero Rusia es el principal proveedor de gas natural y petróleo hacia Europa. En esta imagen puedes ver todas las tuberías de gas que conectan a ese país con el resto del continente. Con la guerra, el traslado de gas entre Rusia y todos los demás países de Europa obviamente se ha visto afectado. Es decir, que la oferta de este gas natural ha disminuido mientras que la demanda no solo se ha mantenido constante, sino que además ha incrementado. ¿Por qué? Porque se acerca el invierno. El precio del gas natural pasó de $4.66 a casi $9 desde el inicio de la guerra. Además, debes saber que Rusia está usando esta ventaja geopolítica a su favor, como un arma de negociación, amenazando con cortar el suministro. Tal es la situación que en Alemania ya se están viendo dificultades y han empezado a racionar sus reservas de gas, por si Putin ordena cerrarles el suministro. Y otro aspecto que le echa leña al fuego es que el invierno se acerca, por lo que la demanda en los hogares de las familias de Alemania será cada vez más alto por la calefacción. Con respecto a los alimentos, también hay otra oportunidad interesante de mantener el valor del dinero con el paso del tiempo. El sector de los alimentos históricamente ha tenido estabilidad durante las crisis económicas. En la siguiente gráfica puedes ver el precio de las acciones de Walmart. Puedes apreciar que este mercado tuvo un rendimiento incluso positivo durante las recesiones de los años 1991, 2009 y el año 2020. El sector de los alimentos históricamente es uno de bastante estabilidad, incluso durante crisis económicas. ¿Por qué? Porque la gente, no importa qué tan mal esté, siempre va a comer, o al menos esa será la prioridad número 1. Además de esto, Rusia es el principal exportador de alimentos como el trigo. Y esto, con la guerra de Ucrania, solo ha ocasionado que el precio de los alimentos se dispare. El trigo incrementó en casi el 100% desde inicios del 2022, el maíz el 90%, la soya el 110%, el azúcar el 100%. La situación incluso amenaza a provocar una hambruna a nivel mundial, como te comento en este video. Esas fueron las 3 cosas que puedes adquirir durante esta crisis económica para aumentar la probabilidad de que el valor de tu dinero se mantenga e incluso se valorice con el paso del tiempo. Por último, además de estas 3 estrategias de inversión, hay 3 pasos que puedes llevar a cabo para poder mejorar tus finanzas no solamente durante una crisis económica, sino también realmente en cualquier situación. Primero, paga tus deudas. Con la subida de las tasas de intereses, tus deudas serán cada vez más caras y difíciles de pagar. Segundo, ten un fondo de emergencia. Como hemos comentado en otros videos, un fondo de emergencia simplemente es una cantidad de dinero que tienes guardada que representa tus gastos. En esta tabla puedes ver la duración de las recesiones desde el año 1953. Lo que podemos ver es que históricamente estas suelen durar entre 6 y 14 meses. El mensaje es muy claro. Ten la mayor cantidad de meses disponibles en tu fondo de emergencia, y de esta forma, si pierdes tus fuentes de ingreso, no te tendrás que preocupar y podrás
llevar a cabo la realización de inicio a fin sin ningún problema. Y tercero, busca no depender de solamente una fuente de ingreso, ya que esto te hace sumamente vulnerable en caso de que la pierdas. Muy bien, en este video entendimos cuáles son las 3 cosas que puedes comprar durante esta crisis económica para protegerte y para beneficiarte. También vimos 3 pasos que puedes seguir para mejorar tus finanzas. Sin más, si este video te gustó, recuerda darle like, hacérmelo saber en la caja de comentarios y sobre todo de suscribirte al canal. Sin más, nos vemos hasta un siguiente episodio de Finanzas y Mejora Continua. Hasta pronto.